Hola, muy buenos días a todo el auditorio Psicoweb. Para nosotros es un placer tenerlos aquí presentes en un webinar más. Este es el último webinar del año, entonces estamos muy emocionados por el gran tema que es RH y Compliance ante los delitos corporativos, impartido por el licenciado Adolfo Arnaiz, contador público y auditor certificado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con maestría en finanzas por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y máster en gestión de riesgos por la Universidad de Nebrija, Madrid. Además, es miembro del Comité Nacional de Planeación y Riesgos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en la industria privada y en instituciones educativas como docente. Es un placer tenerlo aquí presente y damos inicio con este webinar. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero estén disfrutando este rico viernes, ya a punto de fin de semana. Y bueno, pues vamos a compartir el siguiente tema que por demás es relevante, importante para nuestras empresas, para nuestros clientes, dependiendo en dónde estamos ubicados, en qué parte del sector. Y bueno, pues el programa que tenemos el día de hoy está clasificado en tres grandes temas, ¿no? Primero, el planteamiento del problema relacionados a los delitos corporativos. Vamos a platicar también temas relacionados a la estratificación y estadísticas que tenemos en relación a este fenómeno social que no solamente es un tema regional, ni local, ni de país, sino estamos hablando que es un tema global, un tema a nivel mundial. Y vamos a también hablar acerca de qué hacer, ¿no? Cuáles son las mejores prácticas desde el punto de vista de nuestra experiencia como auditor forense, que intervenimos a las organizaciones para efectos de ayudarle ante este fenómeno. Y bueno, pues al estar de moda los temas de temporadas, pues también vamos a hablar de esta primer temporada, este primer tema que abordamos en conjunción con el equipo de PsicoWeb, pues es tratar de poco a poco el tema, sobre todo la parte de las soluciones o qué hacer ante los fenómenos o el fenómeno de los delitos corporativos. Entonces, sin mayor preámbulo, pues vamos a iniciar con nuestra primera parte del programa, que es el planteamiento del problema, ¿no? En, Algo importante que hay que mencionar es que cuando hablamos de fraudes o cuando hablamos de administración fraudulenta, cuando hablamos abuso de confianza, son tipificaciones que se dan en el Código Penal, ya sea estatal o federal. Prácticamente es un ordenamiento jurídico que es muy similar en todos los estados de la República Mexicana, y cuando nos ha tocado participar en otros países, en Centroamérica y Sudamérica, los códigos penales o ordenamientos penales son muy similares, ya que hay acuerdos internacionales para atender estas situaciones en el orden penal. Y lo que normalmente o comúnmente lo hemos observado, la tipificación normal en distintos países, tanto en Europa, América, Asia, es el concepto del fraude, ¿no? Que envuelve todo ello. Cuando hablamos del fraude, es importante dar una primera introducción en relación a cómo está configurado dentro de las organizaciones, ¿no? Y creo que esta siguiente gráfica nos va a ayudar a explicarlo un poco más en relación al iceberg del fraude, ¿no? Como sabemos, el iceberg es un bloque de hielo que flota en el mar, y lo que vemos en la parte superior principalmente es lo que está a la vista de todos, ¿no? Pero en principio, algunas connotaciones en relación al fraude, ¿no? Hay organizaciones que mencionan el hecho de que en su organización no se cometen fraudes. Son escépticos ante este fenómeno. También se llegan a mencionar, todas las personas son de confianza de mi organización, ¿cómo crees que va a haber un fraude? Aquí no existe en mi empresa. O bien tengo conocimiento de todo mi personal y conozco perfectamente los procesos, de tal suerte que sé muy bien que no me están cometiendo este delito corporativo. Mis procesos están controlados con porcentajes donde existen mermas. Algo bien importante, queridos colegas, es que cuando medimos en las organizaciones o permitimos dentro de las políticas y procedimientos porcentajes de merma, de aceptación de que es algo común, ahí hemos encontrado una cantidad importante de situaciones donde, como se cumple la política de que existe el 5% de merma en un proceso productivo o en un proceso de configuración de un producto o servicio,
pues normalmente se llega a cumplir. Y precisamente es ahí donde existe una porción de posibilidad de fraude, ahora sí que institucional, ¿no? Como sabemos que existe el 3% de posibilidades de merma, pues lo que sucede en muchas ocasiones es de que se cumple. Y quizá esos estudios donde determinaron esos porcentajes de merma fue hace, no sé, 5, 6, 10 años y siguen en sus políticas y en sus procedimientos. La tecnología ha avanzado, la forma de hacer las cosas hemos evolucionado, de tal suerte que muy probablemente ahí encontremos una porción de merma institucional en la cual se están colando algunos malos hábitos por parte de los colaboradores. Hay otra frase, ¿no? Negocio que no deja para robar, pues no es negocio. Eso tiene mucho que ver con el apetito de riesgo, el apetito en el cual el empresario, el directivo de la empresa está dispuesto a asumir cierto riesgo, está dispuesto a aceptar cierto nivel de materialización de riesgo, en este caso de fraude. Bueno, pues aquí la famosa imagen de un iceberg donde observamos que la primera señales de fraude es conocido por todo el mundo. Sabemos perfectamente que hay pequeños robos hormiga, que hay fraude ocupacional en relación a utilizar recursos de la empresa para temas propios, por decir, desde el uso de tiempo para estar atendiendo temas personales, estar atendiendo quizá un negocio personal en tiempo de la empresa, pues ya sabemos perfectamente que esas son actividades que no debiesen de estar ocurriendo y son señales, las primeras señales, y está de dominio público, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, la siguiente parte del bloque del iceberg es poco divulgado, poco conocido, está ya ligeramente abajo. La cantidad de fraudes que se cometen ahí va desde el 45 al 50%, es conocido y poco divulgado. Posteriormente tenemos la parte inferior, donde por lo regular pasan más de 18, 20 meses o más y es muy tardíamente identificado o por lo regular no es detectado. Tenemos por ahí alguna pregunta del chat. Podemos ir interactuando, no hay ningún problema. Déjame ir al chat. Ah, están saludando. Bienvenidos, buenos días. Pensé que por ahí había alguna pregunta. Vamos a estar atentos en el chat también para poder dar respuestas a cada una de sus preguntas, y también es algo importantísimo que puedan hacer también sus aportaciones y experiencias para enriquecer mucho más este webinar. Muy bien, entonces estamos hablando del iceberg del fraude, donde precisamente, pues muchas veces habrá personas que prefieren decir no oigo, o sea, es que yo no vi, o me callo, yo no digo nada, ¿no? Y aquí lo más importante, inclusive como estadística a nivel mundial, los fraudes son detectados, 4 de cada 10 casos de fraude son detectados gracias a la divulgación a través de las líneas éticas. Pero bueno, eso ya lo hablaríamos en el capítulo que tiene que ver con qué hacer ante este fenómeno de fraude de la trinchera de nosotros como recursos humanos. Bien, aquí algunos ejemplos de personas, de casos que han surgido a nivel mundial, desde influencers, grandes magnates en Wall Street, desde inclusive temas de posiciones políticas o puestos políticos, en este caso de Corea del Sur, el famoso caso de Enron, que tiene ya algunas décadas. Y bueno, aquí son pequeños ejemplos como cuando pensamos en el fraude, pensamos en el área de taller, en el área de almacenes, en el que sin duda alguna existen fraudes. Sin embargo, cuando observamos que el fraude puede darse en otras instancias de mayor nivel jerárquico o de posiciones diferentes, jamás pensaríamos por la investidura que presentan algunas personas e individuos de que podrían cometer un fraude. Bueno, aquí hay 4 grandes ejemplos de cómo corporaciones, hasta influencers, en este caso de Elizabeth, cómo fueron cometiendo fraudes. Y el fraude está relacionado a comportamientos sociópatas y psicópatas. Suena un poco fuerte el mencionarlo, sin embargo, estudios de colegas psicólogos forenses han observado el patrón de conducta de estas personalidades o de los individuos que cometen fraudes respecto a los que cometen otro tipo
de delitos y los rasgos y perfilamientos que se dan de esos individuos y de sus prácticamente identificaciones de patológicas son iguales, de tal suerte que esos estudios nos han ayudado a entender y poder enfrentar cuando hablamos de delitos corporativos. De tal suerte que aquí lo que estamos observando, el fraude no obedece a una situación de género, igual hombres, igual mujeres, igual no observa la variable de las edades. Hay jóvenes, hay adultos, hay personas mayores también que ocasionan o que son personas que están involucradas tanto desde el punto de vista de la ejecución como responsables materiales de la creación de este delito, como también hay los intelectuales. La cultura tampoco es una variable, lo hemos visto desde culturas asiáticas, europeas, americanas. Claro, hay países que tienen algunas culturas que inciden con mayor probabilidad, mayor frecuencia. Sin embargo, hemos observado que en empresas de cualquier tamaño y de cualquier país podemos observar este tipo de fenómenos, inclusive en instituciones religiosas, a nivel educativo, a nivel de instancias no lucrativas, también lo hemos observado y lo hemos visto. Por aquí hay alguna pregunta. Dice, ¿qué pasa si el que comete el delito es el mismo de RH? ¿Quién fomenta el miedo? Bueno, es algo bien importante, las líneas de denuncia anónima, hay que ver cómo se descubre el fraude, ¿no? Cuando las personas de los mismos áreas de recursos humanos están practicando ese tipo de situaciones anómalas, lo ideal es que se atiende a través ya sea de sus áreas internas de auditoría que se especializan en asuntos forenses o bien firmas externas que ayuden a intervenir. Sin duda hemos tenido casos, y no solamente de fraudes, inclusive temas relacionados a acosos laborales, donde aprovechan la investidura de estar dentro de las áreas de recursos humanos, porque pudiera ser un área donde al estar especializada con el trato del recurso humano, podría pensarse que no son posibles de que cometan algún fraude o alguna irregularidad. Es por ello es que cuando implementamos las líneas de denuncia anónima, es muy recomendable que esté tercerizado, esto es fuera de la organización, y tipificando el tipo de denuncia, a qué áreas están denunciando para efectos de poder atender y tratar con un procedimiento adecuado, ¿no? Es muy normal que dentro de las empresas observemos que las líneas de denuncia anónima están o dentro de las áreas de auditoría interna o dentro de las áreas de recursos humanos. Claro, como primer paso, tener una implementación de este tipo de acciones es muy importante y relevante, pero entre más esté alejado de estas áreas, porque también auditoría interna puede estar implicada alguna persona en alguno de esos tipos de delitos, pues es más fácil el poder abordarlo. Parte de las estrategias en relación a poder atender estos asuntos es que sea lo más sorpresivamente posible para el que esté perpetrando el fraude. Para ello se utilizan algunas técnicas de auditoría forense importantes. Hay otro comentario, bueno, también de nuestra colega Daniela, dice, de hecho, en la empresa en la que estoy, las personas de RH es el que fomenta el miedo y abusa de su poder. El problema es que mi jefe todo lo cree. Exactamente, iniciaba con algunos comentarios en relación a que en mi empresa no sucede, o bien yo puedo estar involucrado y como es el caso, más que infundir miedo, que por supuesto es importante que la organización se sienta observada, pero más que miedo, hay varias acciones en las cuales en los slides más adelante vamos a comentar y que tienen que ver con la forma preventiva. Y claro, dentro de la detectiva hay que ver cómo tratar cada uno de estos temas. Y sin duda, el hecho de que la organización se sienta observada con distintas formas de monitoreo, más que infundir miedo, porque también tener una organización administrada con terror, pues pudiera ocasionar atmósferas no muy adecuadas dentro de la empresa para temas de productividad. Sin embargo, hay varias técnicas que con mucho gusto lo vamos a comentar. Muchas gracias. Vamos a proseguir con el material. Muy bien.
Un segundito. Perfecto. Aquí les pongo un ejemplo de nuestro país, México. Sé que nos visitan de otras partes, de otras latitudes. Sin embargo, los códigos penales en los diferentes países donde he tenido el gusto de participar atendiendo y ayudando a las organizaciones en este fenómeno, pues son muy similares. Lo importante es de que el fraude, a pesar de que muchas veces podríamos pensar de que no existe, que está en otras latitudes, en otros sitios, que no ocurren en nuestra organización, en nuestro país, etcétera, está tipificado. ¿Sí? Y prácticamente el fraude es el robo con engaño. Esto es, para que exista un fraude, tiene que existir el factor del engaño. ¿Sí? Simulo operaciones, hago como que em, altero documentos. A final de cuentas, se hace todo una atmósfera teatral, una puesta en escena para hacer creer que todo está en orden y cómo a través de todos esos artificios puedo generar un fraude. El fraude está tipificado como un delito, decimos, de inteligencia, en donde cada una de las personas que se involucran en ese tipo de delitos tienden a pensar en forma especial. De ahí la derivación de que los comportamientos de un delincuente de cuello blanco tienen pensamientos y comportamientos sociópatas y psicópatas. Muy bien, ya hablamos acerca del problema. Vamos a hablar acerca un poco de información dura, estadística, a través de cómo podemos echar mano de esta información para ahora sí poder definir qué hacer en relación a a los casos de fraude. Hay que reconocer que este problema ha venido a la alza. En los años del 2012, 2014 andaban en los órdenes de los 60%, 61, 69. Estadísticas relacionadas provenientes de las fuentes de Kroll, KPMG, ACFE. Estas organizaciones, particularmente Kroll, es una firma internacional especializada, entre otros aspectos, en temas de delitos corporativos, basada en Nueva York, tiene presencia a nivel mundial. KPMG, pues una de las Big Four, y ACFE es un organismo internacional que nos agrupa a los investigadores de fraudes o auditores forenses. Entonces, esas tres fuentes que eché mano para poder analizar cómo ha venido la evolución, es preocupante cómo en las últimas estadísticas y encuestas que se han tenido, el 84% de las empresas declaran haber tenido al menos un fraude. Em, estas estadísticas, por lo regular, son obtenidas a través de encuestas que se ponen a nivel anónimo de la empresa que contribuye, pero se toman estadísticas a nivel mundial. Bien, por aquí hay algo en el chat, déjame ir, reviso. Mencionan el área de compliance, es también área que puede estar inmersa en fraudes corporativos por el hecho de manejar controles internos e información privilegiada. Aquí el monitorear compliance. Bien, el compliance es una posición en la cual está vigilando dentro del orden de la operación del negocio, ¿sí? Cuando hablamos de estructuras de gobierno corporativo, estamos hablando de que existen comités de auditorías, comités de planeación financiera, comités de evaluaciones y de prácticas relacionadas a recursos humanos. Y precisamente a través del comité de auditoría que reporta directamente al Consejo de Administración, es quien funge como un órgano independiente a la operación de lo que es dirección general hacia abajo, y compliance está dentro de la operación del negocio, dentro de la sombrilla de dirección general, de tal suerte que el órgano especializado de monitorear por excelencia en forma independiente en mejor práctica de gobierno corporativo es el comité de auditoría. Esa sería la respuesta. ¿Cómo identificar la diferencia entre fraude y abuso de confianza? Realmente hay una línea muy pequeña. Bueno,
La diferencia tipificada en los códigos penales es que el fraude es el robo con el engaño. El abuso de confianza es cuando le transmites el uso de un activo a la persona y se apropia de ello. Me refiero, por ejemplo, pensamos que somos un establecimiento de reparto de elaboración de pizzas y pizzas a domicilio. Le asignas una motocicleta a tu equipo repartidor y es un activo propiedad de la empresa. Si esa persona después de ir a entregar una pizza ya no aparece y no regresa el activo que fue per se, fue dado para que desempeñara su trabajo, es una propiedad de la empresa, con dominio de la empresa, pero le cedes el uso de ese activo y ya no lo regresa, ahí estamos hablando legalmente y técnicamente de abuso de confianza. Habría que tipificar también la diferencia entre fraude y administración fraudulenta, pero con mucho gusto puedo abordar este tema al término para poder también conversar acerca de los temas del compliance y recursos humanos, con mucho gusto. Muy bien. Y bueno, pues esta tendencia alcista es preocupante. Sabemos que también provenimos o venimos de una etapa mundial que como que se ha quedado en algunas de nuestras mentes como si fuese un sueño, todo el tema de pandemia. Y también a partir de pandemia empezaron a surgir otro tipo de fraudes. No quiero puntualizar que a partir de pandemia hubo un disparo. Si se dan cuenta, en el 2020 el fraude que declararon las empresas haber tenido en sus organizaciones era el 82%, o sea, 8.2 de cada 10 empresas declaraban tener un fraude. Y en el 2022, que ya prácticamente estábamos saliendo de pandemia, pues aumentó 2 puntos. Lo relevante aquí es esta curva ascendente con una tendencia de que no vemos cómo baje. Entonces, dentro de las funciones de auditoría interna, las funciones de recursos humanos, las funciones de la supervisión como gerentes, managers o directores de las empresas, tiene un gran impacto para poder achatar, poder mitigar más este tipo de fenómeno que estamos viviendo. En relación a dónde se cometen los fraudes. En pláticas de café he escuchado decir, no, es que se ha incrementado el fraude electrónico en bancos, en compras en línea, etcétera. Sin duda, hemos tenido como humanidad un brinco cuántico. Hemos adelantado prácticamente en 5 a 7 años las tendencias de uso de la tecnología. Entre otros, pues sin duda alguna, las adquisiciones de productos y bienes y servicios en general. Y tenemos la percepción de que ahí está la fuente del incremento de este fenómeno de los delitos corporativos y particularmente hablando de fraudes. Sin embargo, las encuestas y las respuestas continúan demostrando que el fraude es interno, está dentro de las organizaciones. Poco más de 7 de cada 10 casos de fraude se generan dentro de la organización, ¿sí? El porcentaje externo que estamos viendo en los resultados de las encuestas a nivel mundial es que sí, efectivamente, son colusiones, perdón, son fraudes que se generan desde un proveedor que te deja entregar un producto o la calidad es diferente o desliza facturas para que sean pagadas y no es que tengan que ver con alguien interno, lo hacen desde afuera. Algo importante, yéndonos al análisis de un perfil de un individuo que suele tener este tipo de actos, son personas que tienen de 3 a 4 años de antigüedad en las empresas. Voy a perfilar un tipo de fraudador donde el nivel de impacto en el negocio es menor en cuanto a monto. Sin embargo, en cuanto a volumen de ejecución de fraude, son de los que más cometen fraude, son de la base de la pirámide o de una organización, un organigrama. Ese es el perfilamiento que ahorita voy a describir y enseguida voy a describir los otros perfilamientos también para ir observando y como si fuéramos una linterna dentro de una cueva y decir, bueno, ¿en dónde vamos a encontrar
a este tipo de personas, ¿no? Entonces, describamos entonces la persona que está en la base de la organización, donde el monto de lo defraudado no es muy grande, sin embargo, el volumen de la generación de fraudes es alto. Tiene de 3 a 4 años de antigüedad en la empresa, tiene aproximadamente entre 25 a 35 años de edad, están en las áreas base, como mencionaba. Sin duda alguna, hemos observado mayormente varones que mujeres en este caso. Sin embargo, no está demostrado que sea una tendencia en grupos iguales de hombres y mujeres, de que quién defrauda más, si el hombre o la mujer. No está, eso no está comprobado. Sin embargo, sí es muy probable que hemos observado, bueno, yo puedo hablar desde mi trinchera, y he observado más casos de fraude en varones que en mujeres, y probablemente es la mezcla que existe en los grupos de trabajo donde hay más hombres en forma regular que mujeres. Sin embargo, también es verdad que en el último lustro, quizá última década, hemos visto cómo la participación de las chicas dentro de las organizaciones empieza a cobrar un rol mayor. Sin embargo, en el tema del fraude, es así los datos. Por aquí me permito leer una parte del chat y mencionan cuál es el tiempo aproximado en el que el fraude comete el delito dentro de la empresa. Normalmente, a partir del año 2.5, 3 años de antigüedad del individuo, en promedio es donde inicia a cometer los fraudes. Son personas que primero observan, aprenden cómo están sus procesos, quién los vigila, en qué momento no los vigilan, cuándo los auditan, cuándo no, y es cuando inician a cometer este delito. Claro, es probable que también existan otras personas, no podemos sobregeneralizar, pero sí, estadísticamente hablando, podemos hablar de eso, de ese tiempo. Hay otro comentario. Muy interesante ver dónde están las áreas de oportunidad para evitar el fraude. Sí, precisamente hay un slide particular que traemos y tiene que ver con entender el comportamiento del individuo y comprender a la organización. Cuando podemos hacer ese análisis tanto del individuo como de la organización, es donde vamos a tener la radiografía perfecta. En este momento vamos a seguir estratificando el fraude para entender al individuo y en un momento más a la empresa. Ahora hablemos del perfil de individuo donde son niveles gerenciales. Un nivel gerencial empieza a defraudar, bueno, más bien la edad. La edad promedio de estas personas va desde los 35 a los 45 años de edad, quizá ligeramente más jóvenes, 30 años, a los 45 años, 40 años, ahí es la edad promedio a niveles gerenciales. A niveles gerenciales, el nivel de fraude es ligeramente menor en volumen, pero en cuantía empieza a ser más significativo para las empresas. Y los fraudes que cometen los altos niveles ejecutivos son personas que tienen más de 10 años, 15 años en la organización. La edad promedio de ese tipo de sujetos va de los 45 a los 60 años de edad, 58 años de edad. La cantidad de fraudes es menor en volumen, pero en cuantía son los más cuantiosos. Son los más complicados de demostrar porque normalmente no dejan evidencias. Hemos tenido casos de directores de finanzas, directores de administración, directores generales, directores operativos, directores comerciales, donde dan órdenes, instrucciones y poder demostrar que él está implicado en el fraude ante las autoridades competentes es más complicado. Sin embargo, en diferentes países hemos venido evolucionando nuestro sistema penal, nuestro sistema acusatorio, en el cual el atestiguamiento, la participación de testigos que les consta ese tipo de actitudes ha venido cobrando mucha relevancia ante los jueces que imparten la justicia, de tal suerte que para ese segmento, si abrimos la certificación del fraude, podemos verlos en la parte inferior del iceberg del fraude,
donde difícilmente es identificado porque tienen esa jerarquía, ese liderazgo dentro de la organización, donde es complicado. Bien, eh, datos adicionales. Un caso típico a nivel mundial es descubierto en promedio en 12 meses y la pérdida media son de $117,000. ¿En dónde se cometen mayormente los fraudes? Esta estadística que tiene como fuente ACFE nos indica que casi la mitad de los fraudes están ubicados en esos departamentos, en la parte de operaciones, en la parte de contabilidad, en la parte ejecutivos de alta gerencia y en la parte de ventas. Esta fuente que le estoy mostrando es de una encuesta que se realiza a nivel mundial en ACFE, data del 2022. Cada 2 años actualiza esta información. Ya para el siguiente año vamos a tener la actualización. Me voy a regresar al slide anterior porque aquí les platico a título personal en donde los he encontrado con mayor frecuencia en mi práctica profesional como auditor forense. Están las áreas de compras, en las áreas de tesorería, en las áreas de logística y en las áreas de venta. Es lo que me ha tocado observar. Sin embargo, también aquí en el material, que con mucho gusto lo vamos a compartir, les comparto a nivel estadística mundial en donde se encuentran. 5 pérdidas promedios de industrias que son más vulneradas, las empresas de bienes raíces, comercio al por mayor, transporte y almacenamiento, construcción y lo que tiene que ver con utilidades o commodities. Importantísimo lo que les mencionaba en relación a los fraudes. Prácticamente un fraude y las líneas de denuncia anónima son importantísimo poder implementar ese tipo de denuncias, ya que 4 de cada 10 fraudes es detectado a través de esta actividad. ¿En dónde colocar el que recibe, el receptor y el administrador de esta línea de denuncia anónima? Bueno, el primer paso es implementarla. Me estoy adelantando un poquito, pero es parte de la estadística también. En su implementación, en principio dices, bueno, las áreas de recursos humanos, las áreas de auditoría interna, está bien en un principio. Sin embargo, una de las preguntas del foro al inicio era, oye, ¿qué pasa si alguien de red ya está implicado? Bueno, la mejor práctica es que lo tercericen, que lo saquen de la organización y que en forma neutral, a través de ciertos acuerdos y ciertas normas de la administración de esta línea de denuncia, es como se tiene que tratar. Definitivamente, si está señalado alguien de recursos humanos o en otro caso alguien de auditoría, pues no se lo vamos a enviar como fuente de resolución a ellos, ¿no? Sin embargo, algo importante también es de que el 40% de las denuncias que se reciben a través de estas hotlines vienen por email, ¿sí? Este ha sido ya una evolución importante. Sin embargo, esta misma estadística, hace 4 años, en el tema del web, a través de servicios tercerizados, a través de la web, eran de alrededor del 15%. Ahorita ya estamos viendo que ha subido, ya tiene una participación del 33%. Y el que va definitivamente a la baja es el teléfono, porque si hablábamos hace 25, 30 años, el teléfono era por excelencia una línea de denuncia que nos ayudaba, ¿verdad? Sin embargo, pues hemos venido evolucionando. Voy al chat, por ahí hay comentarios. Comentan, ¿se detectan fraudes en las nóminas o están integradas junto con tesorería? Justo hace 3 meses tuve una comparecencia en un juicio oral, precisamente en donde me invitaron a investigar un caso de fraude relacionado a nómina. Eh, la nómina era alterada por la persona que estaba precisamente en el área de nóminas, en el área que tradicionalmente está en las áreas de recursos humanos. Sin embargo, vamos a hablar particularmente del departamento, y lo que hacía esta persona es que preparaba la nómina y preparaba el archivo, técnicamente hablando TXT, que es el que normalmente se utiliza para subir a las plataformas digitales de los bancos, de tal suerte que editaba en ese TXT, editaba el monto de los sueldos de las personas. Vamos a suponer que las personas ganaban
$1,000 en la semana, por citar un ejemplo, ¿no? Y en vez de ponerle $1,000, le ponía $950. Y en otro, en vez de ponerle $1,020, le ponía $1,000. Y creaba un renglón especial con el número de cuenta de la persona de nóminas. Y ahí se iba abonando o iba sumando la cantidad que le dictaba a sus compañeros. De tal suerte que el control era pues ver del sistema de nóminas, pues cuánto hay que pagar en este día o en esta quincena, ¿no? Pues $500,000 de nómina. Ah, ¿y cuánto va a salir de tesorería? 500,000. Ah, pues check. Sí, pero el tema es de que la que preparaba, era una chica, la nómina, alteraba el archivo que subían a la banca. Y no era propiamente de tesorería, pero la función de elaborar ese documento definitivamente no le correspondía a nóminas. Ahí estaba el secreto de este caso. Le dieron 3 años de prisión, tuvo que resarcir el daño generado y trabajo comunitario. Así que pues es normal que sí, que no digo que es normal, pero sí hemos tenido varios casos del tema de nómina. Mencionan en las certificaciones 37.001, a pesar de tener canales de denuncia para los colaboradores, casi no existen denuncias. Aquí el tema del canal de denuncias tiene que ver, un segundito, tiene que ver con el fomentar. Cuando inician una implementación de línea de denuncia, todo el mundo, ah, sí, vamos a denunciar y empiezan a denunciar. Algo importante, 6 de cada 10 denuncias son paja, son aire, son temas de más de un ambiente laboral que realmente una denuncia. Así que hay que ser bien juiciosos en relación a la obtención, al análisis de lo que denuncian. Y después de ciertos meses cae el tema de la denuncia. ¿Por qué? Porque no hay fomento de estímulo a la organización, porque se implementan y no se atienden a la misma velocidad que todos quisiéramos que atendieran las líneas de denuncia. Entonces se empieza a ver estímulos negativos, a decir, ¿para qué denuncio si no me toman en cuenta? ¿Para qué denuncio si nunca hacen nada? Entonces, hay un tema en particular que podemos abordar, cuáles son los factores de éxito para ese tipo de, de acciones y también cuáles son los peores errores que se han cometido en ese tipo de implementaciones. Mencionan también, yo tuve un caso en otra empresa en el que nos depositaban mucho más y después nos pedían en efectivo y se lo quedaban hasta que los dueños se dieron cuenta. Sin duda, casos en relación al tema de nómina, hay varios, hay importantes, hay temas de almacenes, hay diferentes formas. Cada individuo dentro de su psicología perversa tiene un modus operandi diferente y también tiene que ver mucho de cómo está la empresa. Por eso mencionaba, hay que estudiar al sujeto y hay que estudiar la empresa. A pesar de que sean de los mismos giros, de la misma industria, la empresa puede tener diferentes procesos y puede ser vulnerada en forma diferente. Muchas gracias. Vamos a continuar con el material. Em, ¿Por qué suceden los fraudes corporativos? Bueno, hay que reconocer algo a nivel mundial. A nivel mundial existen, el 20% son totalmente deshonestos y hay un 20% que son totalmente honestos. Entonces nos queda una población del 60% donde por circunstancias pueden cometer o no un fraude. Eso es una estadística hablando a nivel mundial de cómo se comportan los individuos en relación a fraudes corporativos. Y esos slides vamos a tomarlo desde el punto de vista de qué sucede en la organización con la óptica del auditor forense. Existen fraudes porque hay presión. El individuo tiene una presión y llega a ser acorralado por su situación, llega a ser empujado por su situación de la presión, donde requiere recursos económicos para salir de algunas circunstancias. Sin embargo, estamos hablando del diamante del fraude, estamos hablando de lo que es el incentivo o la presión. Sin embargo, también existe la racionalización. Por un lado, el individuo tiene que justificarse y decir, yo me merezco, yo tengo tiempo, tantos años en la organización, yo tengo tantas horas dedicadas, y empieza a haber una justificación por parte del individuo. Y por otro lado, existe lo que es la oportunidad.
Hablamos de la racionalización, ahorita vamos a hablar de la oportunidad, que tiene que ver con controles flexibles o ausencias de controles. Por eso mencionaba, hay que estudiar tanto al individuo como a la organización. Aquí esta teoría del diamante del fraude lo que nos ayuda es ver un poquito el comportamiento del individuo, que tiene que ver con la presión, que tiene que ver con la justificación o racionalización. Aquí estamos viendo la parte de la empresa, cómo sus procesos son menos vigilados, tienen menos controles o son controles fácilmente burlables. Y la capacidad. El individuo tiene que tener la capacidad para poder generar el fraude. ¿Ah? Ahora, veámonos desde el punto de vista de criminalística, ¿va? Que es un análisis más hacia el humano, más hacia el sujeto. Y aquí una pregunta es si se hace el criminal o nace el criminal, ¿no? Entonces, las respuestas son las siguientes. Hay factores predisponentes, que es con lo que ya nace el sujeto, el individuo, ya nacemos con cierta carga genética, denominado esto predisponentes. Hay factores preparantes, esto es, dependiendo del entorno, la atmósfera donde vivo, los usos y costumbres de la familia, los grupos sociales con los que me junto. Entonces, esos son factores que me van preparando o no, dependiendo del tipo de atmósfera en donde yo convivo, yo vivo como sujeto. Y finalmente hay un factor desencadenante, o sea, esto es denominado un disparador, ¿sí? Algo que motiva al individuo. Vamos a suponer dos hermanos que viven en una familia de clase baja, donde viven en una zona geográfica donde no hay patrullaje, no hay vigilancia, donde hay consumo de sustancias tóxicas y prohibidas, donde llega el papá intoxicado y existe violencia intrafamiliar. Pues obviamente ahí estamos hablando de factores preparantes. Y seguramente el papá y la mamá, al momento de los embarazos y demás, pues bueno, existen algunos factores que predisponen, el sujeto ya nace con ciertos factores. Sin embargo, en el ejemplo que doy, dos personas, dos hermanos, viven exactamente en el mismo ciclo familiar, en el mismo entorno, hijos de los mismos padres, así que sus factores predisponentes son iguales o muy similares. Sin embargo, uno es delincuente y el otro no. Pues porque también hay efectos que desencadenan. Ese es desde el punto de vista del análisis del sujeto. Entonces, si pudiésemos combinar el factor humano a través de estos elementos criminológicos y estudiar el entorno de la empresa, vamos a hacer una matriz perfecta para poder claramente y muy estratégicamente ver en dónde poder atender el tema, ¿no? Y finalmente, la pregunta es si los delincuentes se hacen o nacen. Realmente es una mezcla somos la raza humana, un fenómeno importante en este tipo de temas donde es multifactorial, ¿no? Entonces, no precisamente nacemos, sí nacemos con cierta carga genética, pero no podemos definir que nacen ya hechos los delincuentes. Así que es la suma de los tres factores, ¿no? Características de un delincuente de cuello blanco que son prácticamente iguales que cualquier otra persona psicópata y sociópata, pero hay ciertas diferencias de esos últimos dos, pero voy a citar las principales características de un sujeto delincuente de cuello blanco. Egocéntrico, narcisista, encanto superficial, manipulación de hechos, utiliza la mentira como parte de sus factores de éxito, falta de empatía con los que les rodean, existe ausencia de culpa, ellos ejecutan su fechoría y no se sienten responsables de ello, no tienen culpa, y no tienen remordimientos y propenso a violar normas, a brincarse las normas, ¿no? Muy bien, vamos a revisar si hay preguntas hasta este momento. Em, Dice, considero en esto se debe promover y asegurar herramientas que garanticen el rol de la denuncia porque muchas veces solo lo toman como un tonto útil y cuando ya proporcionan todo lo necesario para evidenciar el fraude o no lo dejan. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos a entrar a la parte de
¿De qué hacer? Parte uno. Vienen varios elementos. Vamos desde el punto de vista de la parte uno, porque este programa de conversación va a continuar, va a haber una segunda temporada y probablemente una tercera temporada de este mismo tema, haciendo énfasis de qué hacer. Entonces, vamos por las primeras. En principio, las empresas en general lo que hacen es diagnosticar el riesgo donde existe el riesgo de fraude, donde son más vulnerables. Generan programas de gestión de riesgos, hacen acciones colectivas con socios estratégicos o del mismo gremio, esto es, como otras industrias del mismo sector están haciéndole para disminuir este tipo de acciones preventivas y detectivas. Transferir conocimiento y experiencia y hacer planes de respuestas efectivos ante el tema. Son algunos de los grandes líneas y grandes acciones. Pero vamos a centrarnos hoy en el tema del RH y el compliance, ¿no? Cómo desde nuestra trinchera, como áreas de recursos humanos, consultores de recursos humanos, podemos incidir para identificar, para prevenir e identificar para accionar y no continúe el comportamiento de estos sujetos en la organización. Y traemos 5 grandes líneas. Vamos a abordar una el día de hoy, que es seleccionar y evaluar el personal. Voy a mencionar las siguientes. Tiene que ver con temas de cultura organizacional y ética laboral, procedimientos y políticas de compliance, monitoreo y reporting, colaboración entre RH, áreas jurídicas, / compliance. De repente las áreas de compliance principalmente están en las áreas jurídicas, sin embargo, hemos visto que este rol y posición están y se encuentran dentro de áreas administrativas, también áreas de contraloría, finanzas. Hablando de la selección y evaluación del personal, definitivamente es una línea del quehacer de los del negocio de RH, y me hablo de negocio de las actividades propiamente de hacer el RH para las empresas. El poder explorar cómo seleccionar y cómo evaluar cuando entra un sujeto nuevo, cuando entra un nuevo colaborador a la empresa, es indispensable. Normalmente, o en forma tradicional, muy probablemente nos dedicamos a analizar, oye, ¿tiene las actitudes y aptitudes para el puesto? Hacemos análisis socioeconómico en general, pero cuando analizamos la personalidad del individuo, quizá algunos colegas sí lo han hecho, sin duda, la parte de psicometrías, donde analizan personalidad, aptitudes, etcétera. Pero cuando nos hemos detenido a decir, el que va a entrar es una persona que potencialmente tiene rasgos sociópatas, tiene rasgos de que no están adaptados a trabajar en forma adecuada en la organización. Entonces, es necesario explorar eso. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? El segundo punto también a destacar en esta primera línea es el poder identificar, evaluar psicológicamente para identificar estos rasgos, ¿sí? Estos rasgos de comportamiento que están latentes y estaría esperando un factor disparador para efectos de cometer un ilícito. Entonces, si desde el inicio en la organización vamos filtrando esos perfiles o los vamos colocando en ciertas áreas del negocio donde esté más complicado generar un fraude. Recuerden el diamante del fraude. Oye, lo voy a dejar entrar con reserva, ok, pero es un tipo o una tipa, un hombre, una mujer, con habilidades extraordinarias que van a funcionar muy bien en el negocio, pero tienen estos 2 rasgos o este rasgo en particular, que desde el punto de vista de su psicometría, de hábitos, de perfiles no adecuados, potencialmente nos puede generar anomalías en nuestro proceso de negocio. Entonces hay que ver dónde colocarlo, dónde haya más controles, dónde haya más vigilancia o definitivamente dependiendo el apetito de riesgo que tenga en sus áreas de recursos humanos, decir, ¿sabes qué? Lo descarto, ¿no? Para ello hay herramientas. Vamos a hablar de una de ellas. TPS. TPS es una prueba precisamente de honestidad donde califica 14 conceptos relacionados a comportamientos de un individuo que pudiera estar más cercano a generar temas de fraudes por los comportamientos que ya mencionaba hace un momento. TPS en lo particular
como consultor en prevención de riesgos / auditor forense, hemos venido utilizando otras técnicas y lo que me ha servido en forma importante en nuestra firma es esta herramienta, ¿no? Una herramienta que nuestros amigos de PsicoWeb la tienen disponible y que es una herramienta muy ágil, muy rápida de poder aplicar. Nosotros lo hemos aplicado tanto para prevenir como para detectar y nos ayudan a ir perfilando al sujeto, ¿no? Entonces, seguramente hay alguna práctica mucho más puntual para ese tipo de herramientas, pero es algo que hemos adoptado en nuestra firma y nos ha sido un factor de éxito y nos agiliza muy rápido porque es una prueba que se contesta de 40 a 50 minutos por un sujeto, perdón, y los resultados los tenemos inmediatamente en la web, ¿no? Esto nos da mucha agilidad y nos ayuda a perfilar muy bien a los sujetos. Otra herramienta importante que esta va a quedar para una segunda temporada es podernos entrenar el lenguaje corporal. Como también es importante poder identificar quién dice o no unas mentiras. Entonces podemos en nuestras entrevistas de, de entrada, de selección, poder echar mano de ese tipo de herramientas. Algo importante también de poder identificar los potenciales fraudes, porque eventualmente, oye, pues ya trabajo para mi cliente o ya trabajo dentro de una empresa que ya tenemos sujetos dentro, ya tenemos colaboradores dentro, ¿qué hacer? Bueno, también hay una parte donde vamos a identificar potencialmente qué es lo que les presiona a los individuos para poder cometer un fraude. ¿Sí? Hay desde presiones financieras, presiones relacionadas al trabajo, temas de vicios y de adicciones y otro tipo de presiones con el cual en la siguiente masterclass estaremos abordando. Bueno, ¿y qué sigue después? Pues bueno, asistir a una parte 2 de este webinar para poder abordar con mayor detenimiento los otros elementos de qué hacer dentro de las organizaciones. Bien, queda un espacio para ya sea escribir el chat o bien, no sé si abren micrófonos como ustedes me indiquen. Por lo pronto doy lectura a lo que está por acá en el chat. Y dice, ¿hay algunas pruebas específicas que detecte estos rasgos? Sí, de hecho, acabo de mencionar, en realidad es una de las que conozco que, de acuerdo a los estudios de psicólogos forenses y tu servidor como auditor forense, hemos optado por echar mano de esta herramienta que va muy delineada a lo que queremos. Sí existen en el mercado pruebas de honestidad que tienen que ver con otros factores relacionados a drogas, relacionados a robo. Sin embargo, aquí este tipo de pruebas particularmente me gusta porque está pensada desde el punto de vista de los factores más relevantes de un sujeto potencialmente que pueda ser estimulado y en ese momento del estímulo poder ejecutar un fraude. Sin embargo, también es importante incorporar otras herramientas, como lo mencionaba, que es el lenguaje corporal y tanto la prueba TPS que tiene PsicoWeb como el tema del lenguaje corporal también es utilizado para dar mantenimiento a todo el sistema actual que tenemos dentro de las organizaciones. ¿Cuál es el rol de recursos humanos en el compliance? Bueno, aquí, bueno, es un tema que vamos a dejar para la siguiente temporada en relación a cómo se conjunta con las áreas de jurídico, pero ya desde ya la responsabilidad de recursos humanos para asegurar cómo evitar este tipo de situaciones es indispensable. El día de ayer precisamente tuvimos un llamado de un cliente donde lastimosamente platican acerca de que maltrataron a una persona. Literalmente utilizaron un material que en México le llamamos emplaye, es como un material plástico muy suave, y lo envolvieron en ese material y le hicieron prácticas físicas no agradables. Y de este momento decir, oye, ¿cómo yo como administrador de recursos humanos, del elemento humano, puedo detectar en forma temprana ese tipo de actitudes? Que desde ya, en la tipificación de las leyes federales de trabajo,
el hacer ese tipo de actos a mis compañeros ya denota una baja inmediata sin responsabilidad legal para el patrono. Pero lejos de ello es decir, oye, nosotros ante ese elemento jurídico que existe, yo como recursos humanos, ¿cómo puedo colaborar con mi área de compliance, con mis áreas jurídicas? Pues precisamente el poder detectar en forma temprana ese tipo de potenciales personas que pueden estar ejecutando ese tipo de actos y desde que entra la persona, antes de que entre, está perfectamente encuadrando su perfil a través de estas herramientas que hemos conversado el día de hoy. Em, pronto parte 2 con muchísimo gusto nos coordinamos con el equipo de PsicoWeb para esa segunda parte. Es recomendable combinar el MMPI 2 con TPS para analizar el perfil o es muy estresante para perfiles operativos y nos podrían falsear por cansancio. Es algo bien importante. Los expertos psicólogos nos indican que no más de 4 pruebas, máximo 5, las que se tienen que implementar. Sin embargo, desde mi experiencia, lo que hemos efectuado es el poder hacer estas combinaciones. Sin embargo, TPS está muy enfocada a identificar con más de 170 preguntas estos 14 rasgos de individuos que claramente están identificados con este tipo de atributos que mencionaba de sociópatas y que potencialmente pudiera estar creando algo. Podemos combinarla así porque también la otra prueba analiza otros rasgos del sujeto que es importante tenerlos, ¿sí? Entonces, en mi opinión particular, a reserva de escuchar en el foro otro experto del lado de la psicología que pudiera ayudarme a complementar, sería fabuloso para poderte dar una respuesta más holística, pero en mi opinión valdría la pena. Em, Me refiero específicamente al compliance, ahí se fue la pregunta. ¿Consideras los estudios socioeconómicos como una acción para identificar posibles riesgos en las características que comentas? Sí, porque recordando que el individuo, desde el punto de vista de estudio antropológico o criminalística del sujeto, hay factores preparantes. Entonces, si un factor preparante en la parte de presión, y me voy a adelantar un poco a la parte 2 de este webinar, es de que existen presiones. Entonces, si el individuo tiene ciertas presiones económicas, pues definitivamente va a ser un motivador, una presión, que en el momento que haya que ese se asocia con el disparador, en el momento en que la empresa tenga la oportunidad, que es bajos controles, baja supervisión o es vulnerable en su proceso de gestión de riesgos, pues lo que va a suceder con este sujeto es que, ¡pum!, pues va a generar ese fraude. Entonces, el estudio socioeconómico es relevante para ubicar el entorno donde la persona está viviendo y bueno, pues esa es otra herramienta muy potencialmente utilizable para analizar ese tipo de circunstancias. Muchas gracias por el comentario de Ivette. Dice, creo es súper útil estar en los ojos abiertos y poner más atención a este tema en nuestras empresas, que muchas veces es de los últimos temas que dejamos o hasta que suceda algo. Sí, muchas veces reaccionamos. Y bueno, algo importantísimo. Cuando platicamos de gestión de riesgos, que es un tema aparte donde capacitamos o damos consultoría, sucede que hay controles que detectan, llamamos controles detectivos, y muchas veces son menospreciados, porque hasta que sucede algo no nos damos cuenta. Sí, pero si colocas este tipo de controles, detectas en forma temprana y evitas que siga un problema en la organización o se contagie. Ahora sí que el platón de la fruta, tienes una manzana podrida y pues empieza a generar complejidades en la atmósfera del grupo de trabajo. Entonces, tener detección es importante, pero muchísimo mejor la prevención. Entonces, por ello es que abordaba el tema desde que el individuo le abrimos la puerta de nuestra empresa para que entre, es ahí donde tenemos que tener varios controles en relación a prevenir este tipo de hechos. Mencionan, si el colaborador no cubre sus necesidades primarias, va a buscar cómo cubrirlas, por eso es importante la administración de sueldos y salarios, sin duda. Sin duda, me voy a regresar
un poquito el material. Hablamos aquí acerca, dentro de las presiones, decíamos falta de reconocimiento, descontento, temor, no considerar, sentirse explotado. Es decir, aquí es donde dice, "Oye, me pagas muy poco para lo que hago". ¿Sí? Entonces, ahí, sin duda, es tu comentario importante el tema de la administración de sueldos, sin duda. Me perdí un poco en las preguntas, les agradezco mucho. Los ojos abiertos, sin duda. Favor enviar la grabación, sin duda también la van a compartir. Se requiere una debida diligencia desde el reclutamiento personal. Totalmente de acuerdo, Guillermo, con tu aporte. Si el colaborador no cubre sus necesidades, ya la leímos, dice, bueno, no, se parece, dice, si su colaborador no cubre sus necesidades primarias, va a buscar cómo cubrirlas. Es importante la administración, perdón, ya la había mencionado. Muchas gracias por el comentario. Buen día, la grabación la puedes encontrar en YouTube. Gracias, América. Y muy interesante el tema. Muchas gracias a todos. Por acá, como que hay otro buzón de comentarios. Dice, yo tuve el caso de una empresa, depositaron mucho dinero. Excelente información. Muchísimas gracias por su comentario, Daniela. Pues bueno. Si no hubiese alguna otra pregunta, algún otro comentario de nuestra Hay parte, un, que hemos hay un cumplido el último, objetivo. Adelante, un, por ul- favor. un último de Verónica Alvarado. ¿Nos pueden compartir protocolo para conformar un compliance? Un segundo. Bueno, el tema del protocolo del compliance es muy amplio. Con mucho gusto podemos compartir algo particularmente en el tema de recursos humanos. Sin embargo, cada empresa y cada industria tiene sus diferencias. Por decir, un tema de compliance en una empresa de telecomunicaciones, entre otros temas, tiene que abordar temas de Secretaría de Comunicación, tiene que entrar con temas de COFETEL. Industrias de transporte que tengan autoconsumos de diésel en sus organizaciones, pues tiene que ver con la CRE y relacionadamente directamente con Secretaría de Energía, etcétera. Pero bueno, al final, hablando del tema RH, creo que tenemos un común denominador y con mucho gusto podemos compartir, se lo hacemos llegar a través de América, lo que es un protocolo de compliance, particularmente de RH. Tómelo como referencia y tropicalícelo a su empresa, a su industria, porque es muy probable que tengan otras obligaciones de hacer y de cumplir de acuerdo a su negocio. Y bueno, y además se va a seguir viendo este tema en la sesión 2 y en la sesión 3. Sí, por supuesto que tiene que ver precisamente con, y de hecho existe, a ver, ahí está en la parte 5 aquí. Colaboración entre RH y las áreas jurídicas de compliance. Ahí vamos a abordar muchísimo en pleno el tema solicitado. Así es, América. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. Ya nos vamos a cerrar sesión. Una última. Pues bueno, básicamente son agradecimientos. Pues muchas gracias a todos, a todo el auditorio que el día de hoy nos acompañó. Igual los esperamos en el siguiente año. Esperamos que pasen unas felices fiestas. Y pues bueno, sobre todo, maestro, muchísimas gracias por la aportación del día de hoy. Muchas gracias a todos, un abrazo fraternal, los mejores deseos con sus familias, mucho éxito 2024 y pues a cerrar, todavía nos quedan varios días de este año a cerrar fuerte, con paso firme. Muchísimas gracias, estamos en contacto, me dio gusto saludarles. Cuídense mucho. Muy amable, gracias.